Arratsaldeon, el 11 de noviembre, desde la Comisión de Cine de Ongi Etorri Errefuxiatuak, en colaboración con ICA Ateneo, presentamos en Bilbao el documental Vidas invisibles, mujeres migrantes bajo el plástico. Un documental realizado por La Cosecha Producción Audiovisual y Alianza por la Solidaridad, que narra la situación de extrema vulnerabilidad, explotación laboral y violación de derechos que enfrentan las trabajadoras agrícolas en los asentamientos de Almería, y las resistencias y luchas que llevan a cabo para que se vean reconocidos sus derechos y para mejorar sus condiciones de vida. Después del documental conversamos online con sus dos protagonistas, Nora El Adrami, activista por los derechos de las trabajadoras agrícolas y población migrante, y Nadia Asugag, activista por los derechos humanos de Vía Campesina, compañera de Caravana Abriendo Fronteras, la red estatal en la que Ongi Etorri Errefuxiatuak participa. Malu Egilu, del Sindicato Agrario N Vizcaya y compañera de Ongi Etorri Errefuxiatuak Arratia, se sumó también al coloquio. El documental pone la mirada en una imagen local como es el asentamiento de Atochares en Níjar, Almería, pero durante la hora que duró el coloquio vimos también que a nada que abrimos la mirada, esta imagen se interconecta con otras de tal manera que podemos llegar a verla como un todo, como la imagen de un fotomosaico. Hablamos de la huerta del milagro europeo, de la llegada de las mujeres marroquíes al trabajo agrícola y los asentamientos de las provincias de Almería y Huelva. Hablamos también de la agricultura y la ganadería intensiva y de la imposición de un modelo de producción propia del sistema capitalista en el mundo, que acapara grandes extensiones de tierra y de agua, basado en la explotación del trabajo de las personas migrantes y del sur global, y en la expulsión violenta de personas de sus comunidades y territorios. De cómo los monocultivos, el agronegocio y la destrucción de ecosistemas incrementa el riesgo de pandemias. También nos preguntamos qué hacer para seguir alimentándonos de una manera saludable, sostenible y respetuosa con los derechos humanos, y qué tendrían que hacer los gobiernos más allá de gestionar restricciones y sanciones a la ciudadanía. Hablamos de cómo ha afectado la pandemia a lo que ya venían siendo unas condiciones difíciles, marcadas por la ley de extranjería, por el incumplimiento de contratos y convenios. También hablamos de la experiencia de autoorganización para defender el derecho a empadronarse, que ya ha tenido en los asentamientos, que por cierto ya ha tenido sus frutos en la provincia de Huelva en estos días. Y bueno, pues nos quedamos con las ganas de hablar del derecho a la vivienda, de la relación de los asentamientos de chabolas con la dificultad para encontrar vivienda que tienen las personas migrantes en general. Un estudio concluía que 7 de cada 10 inmobiliarias rechazan a personas migrantes y que el rechazo aumenta para las familias extranjeras con criaturas, especialmente las monomarentales. La especulación inmobiliaria, el acaparamiento de suelo agrícola, pero también urbano en las ciudades por grandes grupos financieros e inmobiliarios, los desahucios, los pisos patera, la infravivienda, la obligación de convivir con tu agresor ante la falta de alternativas habitacionales, la venta de empadronamientos en Almería, pero también en Bilbao. Y ya de nuevo en casa nos despedimos el coloquio mencionando la alerta del Sindicato de Inquilinos Maisterrak de Bilbao de que el fondo buitre Blackstone, con la complicidad del Ayuntamiento de Bilbao, pretende dejar en la calle el día 10 de diciembre, casualmente Día Mundial de los Derechos Humanos, a una familia del barrio San Francisco, Alami Bahía, con 3 menores a cargo. Ciertamente tenemos muchos motivos para seguir tejiendo redes desde diferentes lugares y espacios. La defensa de la tierra, de la vivienda, de la movilidad humana, de unas condiciones de vida y de trabajo libres de explotación, de abusos, de racismo y de machismo, en fin. Muchas gracias a Nora y a Nadia por su valentía, sus cuidados y su trabajo incansable. A Malu también por asombrarnos con su participación y con su implicación diaria a un pedacito de mundo posible. A la Comisión de Cine de Ongi Etorri Errefuxiatuak por su trabajo enorme
de darnos a conocer películas y documentales que nos ayudan a conocer la realidad también desde otra piel, desde otras pieles. A Icateneo por colaborar en todo una vez más y gracias también a todas las personas que nos habéis acompañado. Un abrazo fuerte, nos seguimos encontrando y movilizando para hacer este mundo más vivible para todas las personas. Eskubide guztiak denontzat.